Hola amigos, hoy hablaremos sobre imperialismo capitalista, la Segunda Revolución. La Segunda Revolución Industrial generó grandes cambios en el mundo y en diferentes esferas sociales. Contenido: producción, población, economía y finanzas. Producción. A mediados del siglo XIX, la economía mundial sufría cambios trascendentales a causa de la primera revolución industrial. Tan solo hacia 1840 los Estados Unidos de América aumentaba su producción industrial, emparejándose a lo producido por Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XIX. Muestra de la competencia que se venía dando. De mediados del siglo XIX en adelante, se observó la aplicación del binomio carbón-máquina, que se reflejó en la transportación. Tal fue el caso del uso corriente del medio terrestre como el ferrocarril y más tarde la navegación marítima. También hubo un incremento en el uso de las máquinas de vapor en los años de 1840 a 1870. Muy a pesar de los estadounidenses, los británicos se mantuvieron por encima en la producción industrial en comparación con los demás países de Europa Occidental, pero en una condición similar a la de Estados Unidos hacia 1870. A partir de la Segunda Revolución Industrial, los inventos tuvieron una base científica y experimental, por lo que se requirieron dotaciones mínimas de capital humano. El petróleo se comenzó a utilizar desmedidamente, en tanto se fue haciendo a un lado el uso del carbón. A partir de este periodo hubo una aplicación de los nuevos recursos disponibles, energéticos, tecnológicos y humanos, de tal forma que se desarrollaron procesos de modernización en la producción, como fue el caso de la aplicación de innovaciones técnicas o adelantos científicos. Por ejemplo, el uso del acero al descubrir que era más maleable que el hierro y mejor conductor de calor. El hierro se empezó a utilizar en la construcción de vías de comunicación, también en la construcción de rascacielos. En este sentido, podemos hablar de la extensión del sistema de fábrica, que se reflejó en la mecanización del proceso productivo. Mientras la producción aumentaba, las naciones buscaban extender su influencia a otros mercados y otras naciones. En 1870, Gran Bretaña produjo 6 millones de toneladas de hierro. La industria química avanzó en la producción de derivados del petróleo, tales como la gasolina y el gas, utilizados en los motores de combustión interna. Esto favoreció la producción de medios de transporte más económicos y más eficaces. Además, se produjeron abonos sintéticos y los conservadores en los alimentos, aunado al desarrollo de la industria farmacéutica. También se introdujo el sistema de la división de tareas al interior de las fábricas, el taylorismo, es decir, la organización del trabajo en secuencias y el cronometraje para llevar a cabo tareas específicas. Además, Henry Ford agregó la producción en serie a través del montaje de una banda transportadora, es decir, algunos trabajadores realizaban una misma tarea y después pasaban el producto a medio terminar a los siguientes trabajadores. A esto se le llamó Fordismo. Población. Respecto a las transformaciones de tipo poblacional, Estados Unidos, por ejemplo, pasó de 9 millones en 1820 a 40 millones en 1870 y después, en 1900 pasó a cerca de 80 millones. En cuanto a la densidad, en Europa, a principios del siglo XX había 40 habitantes por kilómetro cuadrado, doblaba las cifras de Asia, mientras África y América apenas alcanzaban los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, hubo bastantes movimientos migratorios. A finales del siglo XIX, en las últimas décadas, salieron con destino a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, cerca de 5 millones de europeos, de los cuales el 60% procedían de Gran Bretaña e Irlanda, y casi un 30% de Alemania. A pesar de que algunos países iban en crecimiento industrial, no pudieron absorber la población al mismo ritmo. El elevado volumen de trabajadores desplazados de aquellos otros, de menor productividad, agricultores y artesanos. Economía y finanzas. El Estado y las instituciones financieras jugaron como agentes impulsores de los procesos de industrialización. Los estados conformados en este periodo de transición entre el siglo XIX y el XX comenzaron a dilucidar una forma de Estado benefactor que comenzó a tomar en consideración el tema de la salud y la educación, los inicios de lo que en un futuro nombrarían seguridad social.
No solo los empresarios capitalistas impulsaron la modificación de todos los aspectos sociales. El Estado de tipo liberal también jugó un papel importante durante estas transformaciones en Europa y otras latitudes. Los estados propiciaron la adopción de sistemas de pesas y medidas de tipo único. También mediante la regulación de las relaciones mercantiles, establecieron nuevos códigos de comercio, tales como las sociedades anónimas. Las grandes necesidades de financiación requirieron la ampliación y profundización de las bolsas de valores, lugar en el que se negociaban las acciones y obligaciones de esas sociedades anónimas. Además, la promoción de las exportaciones, la adopción de políticas comerciales que con base en aranceles pudieran proteger de la expansión de las actividades industriales frente a otras industrias, es decir, frente a la competencia de naciones más avanzadas. No solo encontramos el caso de Inglaterra, sino también el de Francia, Alemania y Estados Unidos. En su conjunto, el desarrollo económico, tecnológico, intelectual, social y político definieron la situación en que se encontraba el planeta. Todo lo anterior posibilitó la integración de los mercados continentales y transoceánicos, una división internacional del trabajo y una convergencia económica de los principales países. Todo esto aumentó el poder económico de Alemania y Estados Unidos, situación que llevó a una disputa por la hegemonía del territorio y del mercado. Comparte el video con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.